Bueno, ahora sí. Buenas noches. Para los que no han puesto su nombre en el chat, por favor ponerlo para lo que es em, la, la presencialidad, ¿verdad? Que es muy importante tomarlo en cuenta dentro del curso. Hoy vamos a iniciar con un tema diferente a los que hemos estado viendo y es el de creación de citas. Word nos da esta herramienta. Pero para iniciar, es importante definir qué es una cita. Y es una nota que se menciona la fuente de información. Si nosotros leemos un documento, ya sea un artículo, un libro, y queremos mencionar algo de lo que dice eso textualmente, tenemos que citar porque si no, es considerado como plagio en algún documento como investigativo o en general, ¿verdad? Siempre es como muy importante mencionar el autor o la fuente que utilizamos. Eso es lo que viene, ¿verdad? Una fuente es lo que incluye toda la información, ¿verdad? De dónde obtuvimos, no sé, alguna información en específica que nos pueda servir en algún trabajo, etcétera. ¿Verdad? Puede ser el nombre del libro, la editorial, el autor, el año, entre otras. Y bueno, esto podría ser por medio de un libro, ¿verdad? Un informe, un artículo, ya sea científico o de alguna cita web. Todo esto se cita porque son ideas que estamos tomando y no son nuestras. Entonces es importante esto. Bueno, para lo que es crear citas, hay diferentes tipos de estilos en donde podemos nosotros citar los autores o el texto. Los formatos de la Asociación Psicológica Americana, que es como que se diga como APA, que son las siglas, ¿verdad? Y la Asociación de Lenguas Modernas, MLA, que son las más comunes que se utilizan en los diferentes tipos de artículos, de tesis, de libros, etcétera. Y Word nos da estas diferentes opciones según lo que nos pidan o según lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ok, el primer paso para crear una cita sería ir, bueno, en la parte de arriba, en donde dice referencias, en la pestaña, seleccionamos y en el grupo de citas y bibliografía nos va a aparecer insertar cita y estilo. Si seleccionamos lo que es estilo, se va a desplegar las siguientes opciones. Ajá. Se va a desplegar todas estas opciones. Como podemos ver, la primera que aparece es APA, sexta edición. APA tiene diferentes ediciones. También se encuentra Chicago, Harvard, y ahí pueden ver, ¿verdad? Inclusive esta MLA, la MLA, que es la séptima edición. Este, ¿Sí? por favor, apagar micrófono, recuerden, si no tienen alguna duda. Es importante ver que Word nos da todas este montón de opciones para citar, de estilos, y que, como les digo, todo depende de lo que les solicita o de su necesidad, también del tipo de artículo o documento que ustedes estén escribiendo. Así es también el estilo. Entonces ahí nada más seleccionamos el que deseamos. Después, como el siguiente paso, Seleccionamos qué dijo, profe. perdón, Seleccionamos qué dijo, profe, se me escuchó. sí, ahí estilo nos va a aparecer todas estas opciones y seleccionamos la que deseamos. O sea, eso depende de lo que se nos solicita o depende del documento que estemos escribiendo, etcétera.
Ok, gracias. Bueno, el siguiente paso, Profe, sí, Helen. buenas noches. ¿Podría volver a empezar? Es que me acaba de conectar. Sí, de por sí vamos empezando. Entonces, estamos viendo lo que es creación de citas, ¿verdad? Que las citas es cuando vamos a poner alguna información, ¿verdad? Que no es idea nuestra. Entonces, es muy importante siempre citar al autor o el texto, página web, artículo o lo que sea de donde agarramos nosotros esa información o de donde nosotros nos basamos. Entonces está la cita, está la fuente, que la fuente quiere decir que es donde va a traer toda la información acerca de donde nosotros obtuvimos las ideas o la información que nos estamos basando o que lo estamos poniendo textualmente, ¿verdad? Podría venir de un libro, de un informe, de un artículo, ya sea de una publicación científica o de un sitio web. Entonces Word nos da estas opciones. Como primer paso para poner una cita en Word, nos vamos a lo que es la pestaña que dice referencias. Y, ajá, la pestaña que dice referencias, la seleccionamos y nos va a aparecer esto. En el grupo de citas y bibliografía, ¿verdad? Nos va a salir las opciones insertar cita o estilo. También, esas son las dos opciones que vamos a ver ahorita, por el momento. Entonces, en estilo, si seleccionamos estilo, nos va a desplegar como un cuadro de diálogo con un montón de opciones. Estas opciones, pues las más comunes es APA y MLA, pero igual Word nos da como todas las opciones, ¿verdad? Que nos pueden funcionar para a la hora de seleccionar un estilo que se desea usar para la cita y la fuente, ¿verdad? Este, esto depende de el documento o de lo que ustedes son, o sea, depende de lo que se les solicita o del documento que ustedes están escribiendo. Entonces, esto muchas veces queda a criterio de la persona. En el siguiente paso, digamos, si queremos citar, ¿verdad? Esta pequeña oración que dice mujeres en la política, lo que tenemos que hacer es hacer clic a la frase o a la oración que uno desea citar, ¿verdad? En el siguiente paso, ya que la seleccionamos, igualmente estamos en referencias, ¿verdad? Igual en el grupo de citas y bibliografía y le damos a insertar cita. A la hora de seleccionar insertar cita, ¿verdad? Nos va a desplegar esto, ¿verdad? Nos lo va a desplegar agregar nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. Pero en este caso vamos a seleccionar agregar nueva fuente. Por favor, apagar micrófonos. Gracias. A la hora de seleccionar agregar nueva fuente, nos va a aparecer este cuadro de diálogo, ¿verdad? Como podemos ver en este cuadro de diálogo, nos va a pedir cierto tipo de información que o no es obligatoria, por decirlo así, tan necesaria de mencionar, y otras que sí. Las que sí son las que vienen en asterisco rojo. Nos menciona lo que es el tipo de fuente bibliográfica, que puede ser libros, artículos, páginas web, etcétera, ¿verdad? Ahí nos va, si seleccionamos la flechita, nos va a dar las diferentes opciones. Está también el autor, está el título, el año, la ciudad, provincia o estado, país o región, editorial, editor, volumen, número de volúmenes. Como pueden ver, hay
un sinfín de opciones, ¿verdad? Que uno va agregando si desea o no, ¿verdad? Para que la cita quede como lo más completa posible, ¿verdad? De la información de dónde lo obtuvimos. Y nada más a la hora ya de agregar todo esto, le damos a aceptar. En, en lo crear fuente, ¿verdad? Como les venía diciendo, contiene los diferentes campos de información de fuente, que incluye autor, título, año, la ciudad donde se editó, el nombre del editor, ¿verdad? Em, Después, si por A o por B deseamos agregar algo más, nos da también la opción de mostrar todos los campos bibliográficos. Esto lo que provoca es mostrar los campos adicionales, ¿verdad? Generalmente solo nos aparece solo nos pide cierto tipo de información, ¿verdad? Pero también podemos agregar más. En lo que es el menú de tipo de fuente bibliográfica, es lo que está diciendo de que muestra libro como opción ya predeterminada, pero a la hora de hacer clic, ¿verdad? Se van a desplegar las diferentes opciones de fuente que pudimos haber obtenido, artículos, etc. Vean, aquí aparecen, ven, digamos, en la parte de abajo, dice mostrar todos los campos bibliográficos. En esta imagen está seleccionado. Entonces nos aparece más opciones de información para agregar. Pero si no es tan necesario, ¿verdad? No, no tenemos que tenerlo seleccionado en definitiva, digamos. Pero siempre es bueno como tal vez tenerlo seleccionado para ver los diferentes otros tipos de opciones de información que nos solicitan. Ya a la hora de agregar toda la información, lo único que queda es aceptar. Esto en los artículos y libros, generalmente el autor, digamos, de los artículos aparece, o de los libros aparece como en la portada o al inicio, ¿verdad? Lo que es la editorial y todo eso también se puede encontrar a veces como en cuadritos, ¿verdad? Antes de iniciar un libro, en las primeras hojas, en los artículos también se puede ver al inicio y en lo que son como también uno puede citar lo que son trabajos de investigación, tesis, todo esto también se puede encontrar al inicio. El año, la editorial, el país, la ciudad, todo esto, esta información generalmente es en las primeras páginas. Y bueno, sí, el último paso sería dar a aceptar. Y bueno, si ya uno terminó de agregar todo al documento y ya finalizamos de editarlo, es importante siempre recordar, ¿verdad? Guardar todos los cambios que sean necesarios según el criterio de cada quien para no perder lo que uno ha adelantado. Sí, Orlinda. Ahí donde dice insertar cita, y ahí te saca dos, dice marcador. Orlinda, perdón, es que casi no se escucha muy lejos. Te acabo de dar ahí donde dice insertar cita y dice marcador posición 1 y marcador posición 2. ¿Por qué dice eso? Si solo estábamos usando un cuadro de diálogo o ahí o cuándo es que se usa el otro cuadro de diálogo. El de insertar cita. Sí. Digamos, la cita es, por ejemplo, algún fragmento o elemento, ¿verdad? Textual de algún libro o de alguna tesis o de alguna otra fuente, ¿verdad? Por ejemplo, que yo piense que el cielo es azul porque tal autor me dice esto y esto y esto. Entonces, yo pongo
lo que piensa o lo que explica el autor textualmente o inclusive parafraseado, ¿verdad? Entonces, es necesario agregar el formato de las citas dependiendo del estilo, como la veníamos viendo, ¿verdad? Digamos, APA o MLA citan de manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en versión APA, dependiendo de la cantidad de palabras de la cita, así también se va a ver la cita. Entonces, si una cita es muy larga, se va a ver el autor, el año y el número de página que obtuvimos en la cita. Pero lo que es la fuente y todo esto es ya al final cuando uno pone como la bibliografía, ¿verdad? En la bibliografía lo que viene es el apellido, el nombre del autor, el año del libro o del artículo de donde agarramos la información, el título también y muchas veces la editorial, si es una revista electrónica, el nombre de la revista o el libro, ¿verdad? Página web, etcétera. Entonces, digamos, para las citas, uno sí tiene que tener eh, el pedacito como de texto, tal vez, que uno quiere citar. Y la fuente ya es según el estilo y es lo mismo, el autor, etcétera. No sé si quedó claro. Ok. También Word como que nos da la opción, de que a la hora de, por ejemplo, que ya citamos al mismo autor varias veces, muchas veces nos guarda ese autor, entonces nos da como esa opción de no tener que hacer este proceso una y otra vez, ¿verdad? Pero realmente para este momento sí es como importante como que lo practiquen para que todo quede así como bien claro. Ok, bueno, siguiendo con el mismo tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo se pueden modificar unas fuentes. Ahí viene una a una. Modificar una fuente, ¿verdad? Vamos a ver. Una vez ya habiendo hecho todo el paso, los pasos, ¿verdad? Que vimos anteriormente, y ya tenemos una fuente y la queremos modificar, ¿verdad? Lo primero lo que tenemos que hacer es primero seleccionar la fuente que deseamos modificar. Y nos va a aparecer esta flechita, como este cuadrito, ¿verdad? Alrededor de la fuente, en el que vamos a poder hacerle como clic, ¿verdad? Aquí como en el cuadrito, ¿verdad? En la flecha. Entonces le damos clic y nos va a desplegar el siguiente como cuadro de diálogo, ¿verdad? Bueno, no, como el siguiente cinta de opciones, digamos, ¿verdad? Entonces, escogemos donde dice editar fuente, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa. Y de ahí nos va a salir este cuadro de diálogo eh, que se llama editar fuente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poder hacer los cambios que queramos hacer. Y bueno, en este caso, como solo queremos como editar la fuente, ¿verdad? Ya sea el nombre o el título del autor, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí venimos y cambiamos por medio del teclado, ¿verdad? Algo, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el año, yo cambio, ¿verdad? De 2015, no sé, a 2019 o a otro, ¿verdad? Okay. Y bueno, claramente siempre le vamos a dar aceptar y listo. Bueno, nos va a aparecer también como este cuadro, ¿verdad? Que nos va a preguntar que si la fuente existente, que si queremos como actualizar todo el resto de sitios, ¿verdad? O fuentes que hayamos hecho bajo este mismo nombre o formato, y tenemos que darle donde diga sí. Y ya tendríamos todo por ese lado. Le damos guardar nada más, ¿verdad? Para que nos quede ahí. Y eso sería.
recordemos la diferencia entre modificar una cita y modificar una, bueno, entre cita y fuente, ¿verdad? Entonces ahí lo que hicimos fue modificar una fuente, esta parte aquí. Ahora vamos a ver lo que es modificar una cita. Entonces, no sé si va quedando claro todo ese momento. Bueno, continúo. Entonces, para modificar una cita es muy parecido. Lo que tenemos que hacer primero es seleccionar la cita que deseamos modificar. Una vez seleccionado nos va a aparecer, ¿verdad? El cuadrito y le vamos a dar clic en la flecha que se nos va a aparecer. Pero esta vez le damos donde dice editar cita, ¿verdad? En la primera opción que nos debe aparecer. Ahí nos va a aparecer este cuadro de diálogo que se llama editar cita. Y ahí nos van a aparecer las opciones que podemos editar, como el autor, el año, el título o las páginas, ¿verdad? Y una vez cambiado algo en esto, le vamos a dar a aceptar. ¿Verdad? Entonces aparece el cuadro de diálogo editar cita y permite, como ya dije, agregar los números de página que especifiquen la ubicación exacta de la fuente que se está mencionando o también tomar decisiones sobre qué mostrar dentro del texto de la cita si se seleccionan las casillas suprimir. ¿Ven? Aquí está esta parte de suprimir, ¿verdad? Podemos suprimir ya sea el autor, el año o el título. Y sí. Entonces, bueno, una vez seleccionadas las opciones que queremos realizar, vamos a darle aceptar y ya tendríamos eso y tendríamos que darle guardar, ¿verdad? Para que no perdamos nada. Y ya con eso estaríamos. No sé si quedó alguna duda. Si alguien se perdió en alguna parte. No, nada, todo quedó claro. Sí, bueno, este tema es muy amplio, ¿verdad? Esto lo vamos a dar apenas como por encimita para ver como cuáles son las funciones que Word nos permite, ¿verdad? Porque, bueno, al menos en los estudios se utiliza mucho esto, ¿verdad? Pero debería aplicarse a los demás ámbitos que tengamos en la vida, ¿verdad? Es más que todo costumbre de estar citando y referenciando, ¿verdad? De dónde sacamos las cosas. Entonces sí, pero es muy importante, porque cuando uno necesita estar haciendo como este tipo de cosas, le puede servir mucho, ¿verdad? De mucha ayuda tener como todo muy a mano. Entonces, bueno, vamos a realizar Eso es cuando vamos a editar un libro o cuando vamos a editar algo de algún actor en sí. Eso se usa mucho en trabajos, por ejemplo, en la universidad. Nosotros usamos mucho esto de APA, ¿verdad? Entonces, esto es que para darle crédito a la persona que redactó lo que queramos referenciar, ¿verdad? Ya sea una novela, ¿verdad? O un libro ya científico, ¿verdad? O lo que queramos, vamos a mencionar el nombre, pero hay como ciertas pautas, ¿verdad? No es solo decir tal fulanito, ¿verdad? Hizo tal cosa, sino que hay que darle todo un crédito mencionando la fecha, el nombre, para que si en algún otro momento una persona está interesada en buscar lo que esa persona hizo o lo que aportó, que tenga dónde fue que puede y buscar dónde puede encontrar eso, ¿verdad? Ese artículo o esa película, ¿verdad? Se puede referenciar prácticamente todo lo que tenga nombre y año ¿verdad? Entonces, también por eso es muy importante pues estarle poniendo pues nombre, nuestro nombre, ¿verdad? A todo. ¿Sí? Disculpa, otra preguntita. Dígame, claro. Es que no me quedó muy claro. Cuando Ajá. es marcador 1 es la fuente del actor y cuando es marcador 2
es la fuente que yo le voy a poner al artículo, así es. No sé si mi compañera sabrá mejor de respuestas. Es que no sé a qué te referís con marcador 1 y marcador 2. Sí, yo tampoco entendí. Es que ahí me sale ese tal marcador. Ve, cuando yo le doy, no me aparece, cuando yo le doy, estoy en referencia, le doy en insertar cita, me sale dos. Arriba me sale marcador, posición 1, y después abajo están los dos, agregar nueva fuente, y después me sale agregar nuevo marcador de posición. Ese Es que nuevo, me imagino que es la que yo le voy a dar al artículo. ¿puedes poner la presentación de nuevo, por favor? ¿Es así o estoy equivocada? Me avisas En donde dónde sale es. lo del más adelante, sí. Ahí atrás. Usted seleccionó agregar nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. Porque es importante agregar nueva fuente, no marcador de posición. Usted tiene, así me sale agregar nueva fuente. Lo que no entiendo es cuando me sale ese marcador 1 y marcador 2. Cuando yo utilizo el marcador 2. Pero digamos, a la hora de usted seleccionar agregar nueva fuente, ¿no le sale la siguiente, este cuadrito? No, me sale otro. Qué raro. Me sale uno que dice tipo de fuente bibliográfica. Y me sale uno que dice campo bibliográfico de la APA, autor, título, año, ciudad y editorial me sale. Y Sí, es eso después, mismo, digámoslo, el título, año y eso. ajá, pero en el otro me sale el otro cuadro, ese que usted tiene. Cuando yo le doy agregar nuevo, están los dos de cita de insertar cita, ahí está agregar nuevo marcador de posición. Ahí me sale un cuadro de diálogo pequeñito que dice nombre del marcador posición. Pero no estamos seleccionando ahorita lo de agregar marcador de posición, solo lo de agregar fuente. Ah, ok, está bien. Es que eso era lo que me tenía confundida. ¿Cuándo era ese marcador 1 y marcador 2? ¿Cuándo lo íbamos a usar? Ok, gracias, profe. Ok. Entonces sí, si no hay otra duda, como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces es importante saber citar, ¿verdad? Porque siempre es importante saber un poquito de todo. Claro que sí. Y es que Profe, una pregunta. sí, ¿Para hoy había algún cuestionario? No. El cuestionario, hubo un cuestionario, pero hace un montón. Igual si no lo ha Ah, no, mandado, ese ya yo lo entregué, pero no sé por qué tenían la idea que había un cuestionario número 2. no, no, déjeme El ver. proyecto sí, No era ¿verdad? El proyecto proyecto, sí es el para hoy. cuestionario es más y viejo. el proyecto es para hoy. Ujú. Sí, no. Yo no sé Bueno, si, creo que si sí, creo que María Félix había hecho un cuestionario. Voy a revisar. profe, yo ya había mandado mi proyecto desde el lunes. No sé si ya les llegó. Ah, sí. Eh, espérese para ver. ¿Quién me habló? Casey era. O Helen, no me acuerdo. Pero bueno, Helen, sí. profe. Sí, Helen. Sí, aquí está. Ujú, súper bien. Excelente. Ah, Ah, bueno. sí, ahí luego se lo Profe, revisamos. Ajá.
Y el cuestionario, no, había un cuestionario de uno, pero eso fue, era para el 12 de julio. Igual, si no lo he entregado, puede entregarlo, no pasa nada. Ah, no, ya lo había entregado ese, sí. Ok. Sí, y Fabiola había escrito que si podíamos repasar un poco todo lo que vimos, pero no sé si todavía, ahí nos indica. Porque es que acabo de ver el mensaje, no lo vi cuándo fue que lo puse. Fabiola está por ahí. Sí, sí, otra vez entonces. Ok. Sí, profe, es que vieras que malentendimos la hora de la clase. Pensamos que era mañana y me extrañó. No me pasa nada, tranquila. Bueno, está bien, vamos a ver otra vez. Así nos queda más claro a todas y todos, ¿verdad? No pasa nada. Ok, hoy vamos a iniciar lo que es la creación de citas. Word nos da esta opción de hacerlo como más rápido y no paso a paso. Esto funciona porque muchas veces a la hora de explicar algo nos basamos en algún autor, algún libro, periódico, etcétera, ¿verdad? Artículo. Y es importante siempre citar la fuente de donde obtuvimos esa información, porque si no la citamos muchas veces puede ser considerado como plagio, les estamos robando las ideas a alguien más. Entonces siempre es importante esto de la cita. Entonces, una cita es una nota que menciona la fuente de información, ¿verdad? Después, la fuente. ¿Qué quiere decir fuente? Bueno, fuente es que incluye toda la información acerca de donde uno obtuvo, ¿verdad? Estas ideas o esta información, ya sea que uno lo ponga textual o parafraseado, siempre es importante eh, poner el autor, etcétera. Y la fuente es al final de cada trabajo, ¿verdad? De investigación o algún artículo académico, ¿verdad? Científico también. Generalmente al final trae un apartado que dice bibliografía. Esto significa que después de esta bibliografía van a aparecer todos los nombres de los autores, de los artículos, año, revista, etcétera, ¿verdad? Según lo que pongamos, y va a aparecer todo de donde uno se basó, lo que se citó, etcétera. Entonces la fuente es eso. La fuente incluye lo que es el autor, el año, el nombre del texto, ¿verdad? Esto es para que las personas, bueno, primero también para darle crédito a la persona que dijo esa idea, ¿verdad? Y también para que las personas a la hora de leer nuestro artículo o nuestro trabajo investigativo o lo que escribamos, eh, puedan también lograr buscar la información tal vez principal de donde nosotros obtuvimos la información buscándolo por medio del título que pongamos del autor, etc. Pues esto, el primer paso, ¿verdad? Sería ir a la pestaña de referencias, seleccionar esta pestaña e irnos al grupo que dice citas y bibliografía. Aquí, bueno, vamos a usar dos apartados de este grupito. El primero es el de estilos. Si seleccionamos estilos, nos va a aparecer un montón, ¿verdad? Como pueden ver, se nos va a desplegar un montón de tipos de estilo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las que son generalmente más famosas, por decirlo así, son APA y MLA. Pero igualmente Word nos ofrece diferentes tipos de estilos, ¿verdad? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, dependiendo del estilo, así es la información que va a aparecer en las citas, ¿verdad? Por ejemplo, en APA, cuando uno cita de manera textual o parafraseada, generalmente lo que aparece es el apellido del autor, el año o de los autores, también pueden ser varios autores, el año y la página en donde está esa información. Entonces,
a diferencia de muchos otros tipos que puede ser que solo traiga el número de página o que solo traiga el autor, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto también depende mucho de el texto que estamos escribiendo, ¿verdad? Y también muchas veces se nos solicita un estilo en específico, ¿verdad? En la universidad, por lo menos en nuestro caso, generalmente se usa mucho lo que es APA. Nos solicitan que sea APA. Entonces ya Word nos da la opción de ponerlo APA de manera inmediata. Después, como el paso 3, bueno, supongamos que mujeres en la política es una cita de un texto, ¿verdad? Para citar, lo que hay que hacer es hacer clic al final de la frase u oración, ¿verdad? Que se desea citar. Y luego, igual en la pestaña de referencias, nos vamos a donde dice insertar cita. Al seleccionar este botón, nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Pero nos vamos a ir a la parte que dice agregar nueva fuente. Cuando seleccionamos esto, nos aparece este otro cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo nos va a mostrar diferentes opciones para que nosotros como que lo completemos, ¿verdad? Hay unas opciones que no son obligatorias, otras que sí. Las obligatorias podemos ver que traen como asterisquitos rojos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces nos da lo que es el tipo de fuente, el autor, título, año, etcétera, ¿verdad? Y esto lo podemos ver dentro de la información que estamos obteniendo, ya sea algún artículo, libro, etcétera. Nos va a brindar esa información y lo único que tenemos que poner es lo que se nos va a solicitar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a ya más en específico. El cuadro anterior tiene diferentes campos, ¿verdad? En lo que es el autor, el título, el año, la ciudad, la editorial, la provincia, país, etcétera. También nos da la opción de mostrar todos los campos bibliográficos, ¿verdad? Si la tenemos, como pueden ver abajito, no sé, en este cuadro que se ve como punteadito, ajá, ahí, dice mostrar todos los campos bibliográficos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahí está seleccionado. Entonces, al estar seleccionado, nos va a aparecer diferentes tipos de información más extra, ¿verdad? Adicionales que podemos agregar, ¿verdad? Que tal vez no son primordiales, pero tal vez nos soliciten que nos le agreguemos o por gusto propio quisiéramos agregar. Entonces, Word nos da esta opción. Además de lo que es el tipo de fuente bibliográfica, que eso está arriba, en la opción de arriba. Generalmente, como opción predeterminada, nos va a tirar como libro. Pero si no es un libro y es una revista o es un artículo, lo que sea, eh, le damos nada más a la flechita y nos va a desplegar las diferentes opciones y nada más seleccionamos la que es. Es en la parte de arriba donde dice tipo de fuente bibliográfica, generalmente sale libro, pero si no lo es, nada más seleccionamos la flechita y nos va a tirar las diferentes opciones. Y nada más por último le damos a aceptar. Al dar a aceptar ya nos va a aparecer la cita automáticamente y ya por último, pues si ya terminamos todo, le damos guardar. Y también, bueno, ya. También el Word nos da la opción de que ya al haber completado los pasos, la cita se agrega inmediatamente, como podemos ver aquí, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces no hay la necesidad de volver a rellenar todo el cuadro de diálogo, sino que ya nos da esa opción. Entonces nada más, simplemente uno la vuelve, escribe la cita y selecciona esta opción y ya automáticamente Word nos va a hacer los cambios necesarios. Y bueno, hoy también vamos a ver lo que es modificar una fuente. Pero disculpen. Entonces, primero lo que tendremos que hacer es, una vez ya completado todo lo que vimos anteriormente, es decir, ya habiendo insertado una fuente,
si queremos modificar algo porque, no sé, pusimos mal la fecha o porque no era así, ¿verdad? O no sé, por la necesidad que sea, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es seleccionar la fuente que deseamos modificar. eh, nos va a aparecer este como cuadrito, ¿verdad? Con una flecha para abajo, ¿verdad? Así como lo vemos en pantalla, nos va a aparecer y tenemos que darle como clic a esa flechita para abajo. Entonces nos va a desplegar cómo es estas opciones, ¿verdad? Entonces uno escoge aquí la que dice editar fuentes y una vez seleccionada nos va a aparecer este cuadro de diálogo, eh, como sí, este cuadro de diálogo grande, ¿verdad? Que dice editar fuente, donde vamos a poder como editar cualquier cosa. Ya en este caso, a diferencia del que vimos al principio, ¿verdad? No tenía nada completado, pero en este sí. Entonces, por ejemplo, si yo creo que quiero cambiar el año, entonces me voy donde dice año y cambio, no sé, 2015 por 2019 o algo así, ¿verdad? Entonces, vamos a editar lo que queramos y una vez ya todo listo, vamos a cambiar y darle vamos a darle donde dice aceptar. Luego nos va a aparecer este como mensaje, ¿verdad? Entonces solo tenemos que darle que sí, no hay que preocuparse. Y ya una vez hecho esto, nos tiene que aparecer todo bien y vamos a darle guardar para no perder todo lo que hicimos. Y bueno, eso sería por esa parte. Recordemos que lo que vimos al principio fue modificar una fuente. En este caso vamos a ver cómo es modificar una cita. Entonces, bueno, en el caso de las citas es muy parecido. Seleccionamos la cita que queremos modificar. Nos va igualmente a aparecer como este cuadro con la flechita. Le vamos a seleccionar ahí y esta vez vamos a ver donde dice editar cita, ¿verdad? Antes fue editar fuente, pero ahora vamos a decir donde diga editar cita, porque eso es lo que vamos a cambiar. Entonces nos va a aparecer este cuadro de diálogo más pequeñito y nos va a aparecer lo que queramos editar, ya sean las páginas o suprimir el autor, el año, el título, ¿verdad? Entonces, una vez por ejemplo, si queremos como cambiar las páginas o agregar más bien, eh, colocamos ahí y le vamos a aceptar, ¿verdad? Porque bueno, y aquí más o menos explican como de qué trata cada uno, ¿verdad? Podemos suprimir, ¿verdad? Aquello que no queremos que ya aparezca, el año, el autor, el título, o agregar páginas, ¿verdad? Que especifiquen la ubicación exacta de lo que se está mencionando. Entonces, bueno, ya una vez modificado, le damos a aceptar y guardar. Y eso sería todo por hoy. Entonces, no sé si quedó claro o quedó otra duda. ¿Tienen dudas de algo? No, profe. Bueno, entonces vamos a proceder a mandarles las prácticas para que practiquen todo lo que vimos hoy. Bueno, el trabajo en clase más bien. Recuerden que esto es opcional, es para que ustedes todo lo que vamos hoy les quede más claro. Eh, Siempre nos lo pueden mandar para nosotros ver que está todo bien, pero no tiene una calificación como tal.
¿Lo vas a subir vos, Stephanie? Sí, pues ya lo estoy guardando. Profe, lo subí al Classroom. Sí, voy, en eso estoy ya lo estoy subiendo. Listo, ya lo subí, lo acabo de subir. Si no les aparece, recuerden que tienen que darle a actualizar nada más, pero sí, ya lo subí.